la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Por esta frecuencia de Radio Vida, sean todos bienvenidos a esta media hora de programa Verso por Verso, una lectura comprensiva de la Biblia. Soy el pastor Jorge Solano y vamos a estar acompañando en los siguientes minutos para poder entender de una manera más clara la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, aunque hemos sido un poco lentos, apenas vamos en Génesis 1:8 cubiertos los primeros 2 días de la creación. No se desesperen, nos detuvimos bastante porque pues había que aclarar, esto es la base de todo el relato bíblico y hay que entenderlo muy bien para poder avanzar. No se preocupen, no vamos a salir con bastón de aquí. He comentado aquí con Obed, ¿verdad? Este paso vamos a salir con bastón de aquí. No se preocupen. ¿Qué le parece si damos inicio en la lectura a partir de Génesis 1:9 y luego vamos a entrar en la explicación? Dice la siguiente, Génesis 1:9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo después Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Muy bien, ya veíamos cómo en los primeros días el Señor empezó a poner orden en lo que originalmente era un caos y empezó a separar la idea de separar la luz de las tinieblas, de separar lo bueno de lo malo, y aclarábamos que Dios hizo la luz, no las tinieblas. Lo que hizo fue separar la luz de las tinieblas, y eso ya nos da la pauta del pensamiento hebreo a través de toda la Biblia, de lo bueno y lo malo, en esas dicotomías hebreas que existen en la Escritura. Y bueno, aquí partimos también el verso 9 de que, y dijo Dios, Vayomer Elohim, esa frase que se va a estar repitiendo constantemente y que también en toda la Escritura, la importancia de la palabra creadora, la palabra que sale de la boca de Dios y que incluso encuentra eco hasta el Nuevo Testamento, cuando en el Evangelio de Juan, el primer capítulo es una analogía de Génesis 1, pero ya con el punto de vista del cristianismo, cuando dice en un principio ya existía la palabra, se está refiriendo a esta palabra creadora, al dabar. Allá en griego, como el Nuevo Testamento está en griego, es logos, y la versión al español lo traduce como verbo o palabra, pero ahí da una explicación de que en el principio era la palabra, que todo se hizo por la palabra, y que después, posteriormente, en la teología de Juan, pues la palabra se hizo carne para habitar entre nosotros en Jesucristo. Pero bueno, no vamos a entrar, no estamos estudiando el Evangelio de Juan todavía, vamos a llegar después, si nos tienen paciencia, a todo aquello. Pero en el día 3 empieza así, Vayomer Elohim, y continúa esa separación. Ya separó anteriormente la luz de las tinieblas, ahora en ese proceso de poner orden a todo lo que estaba Dios haciendo, ahora separa las aguas de la tierra seca para preparar la tierra para la vida. La tierra que aquí se traduce de la palabra Eretz, significa básicamente lo firme, el campo, el lugar donde las personas se asentaban. Eso es Eretz, no es tanto el planeta Tierra, no, está hablando de la tierra firme, ¿no? Para separarla del agua, separarla de las aguas que ya había separado las aguas
de los cielos, de las aguas de abajo, ya decíamos, los Hachamayim, lo que está arriba del Mayim, las aguas de abajo, y a lo arriba le llamamos cielos, a lo de abajo mares, pero ahora como toda la tierra era agua, ahora había que separar el agua de la tierra, sigue el proceso de separación, y a las aguas en conjunto le llamó mares, y termina con esa expresión que también va a ser recurrente en el libro de Génesis: y vio Dios que era bueno. Y esta idea es de que vio Dios, tiene que ver también de que Dios está viendo lo que hace. No lo hace y se olvida de ello, sino que sus ojos están constantes en su creación. Es como el supervisor, ¿no? Él hace las cosas y luego está al pendiente de lo que hace. Posteriormente esa idea la desarrolla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero aquí la idea en los antiguos hebreos era que Dios estaba viendo lo que hacía y luego lo observaba, lo supervisaba y decía: me saqué un 10, vio Dios que era bueno. Pero también ya dijimos que la palabra bueno, que traduce la Reina Valera al español como bueno, es del hebreo top. Y el hebreo top es no solamente lo bueno en función de lo bonito, de la apariencia. Algo puede ser muy bonito en apariencia, pero que no funcione. Es algo así como un títere, ¿no? Si ustedes ven a una figura de cartón piedra, de esas que utilizan los como maniquís, y usted lo va a ver que lo pueden maquillar, lo pueden vestir, y dice: está bonito, pero no funciona. O sea, es bueno, pero no funciona, no es top. Lo bueno en estos términos es que fue hecho con un propósito específico y debe de funcionar. No hay nada al azar en el proceso de creación. Esa es la idea que encierra el escritor del libro de Génesis. No es solo lo estético, sino que sea funcional. Ya a estas alturas el caos ha quedado atrás. Ya la tierra que estaba tohu babohu, desordenada y vacía, empieza a poner orden y empieza a funcionar. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la función de todo ello? Bueno, generar vida. La vida para poder ahí entonces poner a la máxima creación del Señor, que vamos a ver unos versículos más adelante. Pero bueno, ahorita empieza entonces ya, después de que lo separó, y después volvió a hablar Dios, dijo Dios de nuevo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Bueno, aquí la palabra está, el que se utiliza es dashá. La palabra en hebreo para que se traduce al español como producir es dashá, y significa brotar, algo que tiene una naturaleza intrínseca en el diseño perfecto de Dios que funciona, que empieza a generar vida, empieza a brotar, a producir. También la traduce en algunas partes como reverdecer, el dashá. Y es la tierra la que produce ese broto de vida, pero es el reino vegetal. Más adelante veremos que las aguas también producen vida, pero es el reino animal. Eso era parte también de las cuestiones filosóficas que estudiaban los griegos unos siglos antes de nuestra era, diciendo cuál era el origen de todas las cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque el pensamiento griego todavía no existía. Pero sí ha sido siempre tema de discusión los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego, que son los elementos de la creación, pero aquí la tierra está produciendo vida. O sea, la creación que Dios hizo funciona de tal manera que empieza a producir vida, y en un ciclo de vida específico que asegura la continuidad de la creación, porque sigue expandiéndose, sigue dando fruto. La fecundidad es el sello de la creación. Dios lo hizo de una manera funcional, perfecta, de tal manera que empieza a producir vida. Entonces ya aquí es que está generando vida a partir de lo que Él generó, y una vida que se autosustenta, ¿no? Que aunque Dios está ahí observándolo, le dio esa naturaleza de vida, que la tierra siempre va a estar dando fruto, siempre va a estar produciendo
árboles, siempre va a estar produciendo hierba y esa hierba siempre va a estar produciendo semillas que a su vez van a volver al ciclo de la tierra, ¿verdad? Que la semilla se deposita en la tierra, produce vegetación, la vegetación produce fruto, ese fruto lleva una semilla que al caer a la tierra otra vez vuelve en un ciclo constante de vida. Esa era la idea que se quiso plasmar en la mentalidad hebrea, ese continuo ciclo del fruto, semilla, tierra. Y la semilla era capaz de germinar y entonces hacer que todo fuera fecundo. Pero detrás de todo ello, como Señor de la creación, la palabra creadora, ¿no? Dios viendo, Dios observando cómo lo que Él había creado empieza a funcionar y a crear vida. Y bueno, pues eso era lo que se observaba. Y aquí llegamos hasta el día 3 de la creación. Y los primeros 3 días de la creación, en resumen, Dios instala, empieza a hacer que las cosas funcionen, prepara lo que Él está creando para la vida que está por venir. Pero luego ya en los días del 4 al 6, en la otra etapa de la creación, se instalan los funcionarios. ¿Quiénes van a ser los que van a aprovechar esa vida? ¿Quiénes van a aprovechar esa vida? Y bueno, aquí ya empezamos con el día 4, que a partir del Génesis 1:14 dice lo siguiente. Dijo luego Dios, otra vez, Vayomer Elohim, Dios habla de nuevo, y que hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los años, los días, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorea en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del 4º día. ¿Qué tenemos aquí, apreciables hermanos? Bueno, en este 4º día de la creación, Dios deja de momento la tierra y ahora empieza a generar lo que va a ayudar a todo ese proceso que hoy conocemos como la fotosíntesis, porque sabemos que si no hay luz, no hay vida. Entonces la tierra empezó a producir, pero para asegurar el proceso del continuo producir hierba y árboles de la tierra se necesita la luz. Entonces Dios dijo, bueno, esa luz que ya creé, que ya la separé de las tinieblas, ahora la voy a ordenar para que también sirvan a la creación. Y dijo, hay lumbreras en el firmamento. ¿Recuerdan la palabra firmamento que veíamos? La raquía, lo que es la bóveda celeste, lo que alcanzaban a ver los antiguos, eso era el cielo, el firmamento. Y allá hizo dos lumbreras principales para separar el día de la noche y para que sirvieran para que la creación tuviera su curso, que empiecen ya, fue tan impactante esto en la vida de los antiguos hebreos que el primer calendario que ellos usaron fue un calendario lunar, porque sabían que cada 28 días se cerraba el ciclo de la luna, tenía su ciclo de vida y eso marcaba las estaciones y entonces empezaba a ponerse el orden y esas lumbreras pues servían para poder controlar la vida que estaba Dios formando. Curiosamente, aquí hay algo interesante que no le llama la Biblia ni sol ni luna, nosotros lo interpretamos, ¿no? Pues es la lumbrera que alumbra de día, pues es el sol, y la lumbrera mayor que alumbra de noche, pues es la luna. Pero no le puso nombre aquí el autor. Y bueno, de entre los comentarios que he leído de diversos autores es que los pobladores más antiguos de la tierra, pues precisamente sabían que el sol y la luna tenían que ver con ese ciclo de vida que había en la tierra y empezaron a verlos como seres, como dioses, y empezaron a adorarles y empezaron a hacerse toda una teología alrededor de ellos. Como que aquí queda claro, el Señor no quiere que se adore la creación, sino al Creador.
Y entonces no especifica los nombres para esas lumbreras, sino que Él es el dueño y Él en su momento, cuando Él determine, les pondrá nombre. Pero aquí simplemente es la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Eso es parte del pensamiento antiguo hebreo. Pero luego tenemos que las puso en el firmamento también las estrellas de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hemos estado diciendo, ¿verdad?, que la Biblia no es un texto científico, es un texto que pudieran entender, eran las historias que iban entendiendo y relatándose de padres a hijos, y bueno, los antiguos hebreos no alcanzaban a entender lo que la ciencia nos ha demostrado, que hay estrellas y esas estrellas están a millones de años luz. Ellos todo lo veían pegado en la bóveda celeste, ahí están todas esas lumbreras ahí, a las que les llamó la Biblia estrellas, pero la idea es muy básica, no se trata de contender con las ideas científicas que también van evolucionando. Poco a poco el hombre fue aumentando su saber y dándose cuenta de la grandeza del universo. Para los antiguos pobladores de la tierra, el universo era lo que alcanzaban a ver. Y ahí estaban las estrellas y tenían una función. Aquí lo importante no es lo científico, sino la funcionalidad. Génesis trata de lo creado y que funciona, y aquí está viendo que tenían una funcionalidad específica: marcar las estaciones, marcar los días, marcar los tiempos. Esa era su función. Y por supuesto, pues la luz para poder crear ese ciclo de la vida. Y dice la Escritura, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Ahora sí vamos más rápido, ¿verdad? Bueno, es que al principio nos detuvimos mucho para explicar toda la base del pensamiento hebreo para poder entender lo que estaba por venir. Pero queremos avanzar al día 5, porque también aquí hay un propósito en esto que está poniendo Dios señorío. Génesis 1:20 en adelante, donde inicia el quinto día de la creación, dijo Dios: produzcan las aguas, ojo, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y nuevamente la frase: y vio Dios que era bueno. Y luego hay algo interesante aquí: y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad los aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Ok, mientras que en el cuarto día de la creación la tierra está produciendo la vegetación, el reino vegetal como le llamamos hoy en día, en el quinto día el agua también está produciendo, pero ahora está produciendo el reino animal, y especifica las aguas, los seres que están en las aguas, las aves que vuelan sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y también especifica ahí tamaños, ¿no? Desde los más grandes monstruos marinos hasta los más pequeños, pero el agua estaba produciendo. Fíjense qué interesante: Dios crea la tierra y le da a la tierra la capacidad de producir. Crea el agua, que ya había separado de la tierra, y el agua también le da la capacidad de producir. Entonces, el agua produce la vida, Ahora bien, aquí también va otra vez el común denominador de cada día de la creación: y vio Dios que era bueno, Dios supervisando todo. Pero hay algo aquí muy interesante: el agua, ya, que empieza a producir, donde dice la palabra que traduce producir, no es la misma, aunque en el español no se distingue, pero sin embargo, cuando la tierra produce, dice, es dashá, lo que hizo es dashá. Sí, se traduce al español como producir, pero es que brotó de ahí. Y la palabra que utiliza el hebreo para el produzcan las aguas es charatz, y tiene que ver con movimiento. El movimiento, procrear, producir, son seres que tienen movimiento.
La hierba, los árboles donde crecen, ahí se quedan, no se pueden andar moviendo. Y entonces es una clase de vida, es el reino vegetal. Y esos se produjeron de la tierra, pero con ese término dashá, y las aguas entonces con el charatz. Animales del campo, aves de los cielos, peces del mar, todos tienen esa característica de movilidad. Y bueno, pero hay algo que se añade aquí, el verso de Génesis 1:22, hay algo que no se había visto hasta ahorita, y es la bendición de Dios. Aquí dice, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. ¿Y de qué manera? ¿En qué consiste la bendición de Dios en ese sentido de que no solamente creó, sino que ahora estaba deseando algo, que sucediera algo muy bueno, que consistía en dos cosas? La palabra para bendecir es barak, bendecir, que viene de arrodillarse. Bendijo Dios. Y entonces en ese barak hay dos palabras, fructificar y multiplicar. Bueno, así lo traduce al español. Desde el hebreo es pru urbu. Y pru es fructificar, es algo que da fruto, es algo que es fértil y tiene la capacidad de poder reproducirse en ese sentido. Y el urbu tiene que ver con reproducir también, pero algo que se multiplica y se engrandece. Es decir, la creación recibe la bendición de Dios, y de ahí viene también la idea de que todo lo que bendice Dios da fruto y se multiplica. Qué importante, ¿no?, entender esto, porque esto marcó el pensamiento de los antiguos hebreos, que siempre andaban buscando la bendición de Dios. Por eso hay una oración que vamos a ver cuando lleguemos a Deuteronomio, la bendición sacerdotal, la bendición que los padres hacían sobre los hijos, la bendición de dedicación de las cosas, la bendición de los primeros frutos. Se buscaba que Dios bendijera, porque cuando Dios bendice, las cosas entonces fructifican y se multiplican. Con esa bendición, que es la primera vez que aparece aquí en la Biblia, también se vuelve un factor recurrente en todo lo que Dios hace. Luego vamos a ver el siguiente semana, el siguiente programa, que entremos al sexto día de la creación, en la creación del hombre, cómo te da al hombre la misma bendición. Fru urbu, fructifiquen, multiplíquense. Pero luego también le da esa bendición a Abraham, después le da esa bendición a Israel, después le da esa bendición a la iglesia. Y esa es la bendición que estamos buscando. Entonces, y con esto, dice la Escritura, fue la tarde y la mañana del quinto día. Y aquí, pues ya prácticamente de una manera muy rápida, ya vimos el día 3, el día 4 y el día 5. Y aquí, si se dan cuenta, el día 4 al 6, entonces la diferencia de los primeros 3 días es que ahora se están instalando. Primero hace cosas que funcionan y luego instala funcionarios que van a gobernar y señorear aquello que Dios estaba creando. Queremos cerrar esto antes de dar algunos saludos, ¿verdad?, de la audiencia. Decir también que la bendición de Dios es muy importante. Dios bendijo su creación para que fructifique y se multiplique. Así también deseamos que tu vida sea bendecida, porque cuando tienes la bendición de Dios, tu vida da fruto y las cosas que vienen a tu mano por hacer se multiplican. Eso implica en el pensamiento básico de la Biblia, en los antiguos hebreos, la bendición de Dios. Por eso el decir que Jehová te bendiga y te guarde, están diciendo que Dios te haga fructificar, multiplique, y ahí viene esa bendición en todas las áreas de la vida. Así es que si necesitas una bendición de Dios, pues acércate más al Señor, lee su palabra, puedes orar a Dios en esas palabras: Señor, bendíceme, dame tu bendición. El Señor te va a ir guiando en cada paso de tu camino.
y mientras damos toda la gloria y la honra siempre al Señor, ¿verdad? Por ello. Bueno, estamos aquí viendo algunos de los comentarios que nos están dejando y pues ahí están viéndome mi esposa, mi hija Grecia. Pues bueno, es la que me echa más porra, ¿no? Que ahora vino mi yerno Oscar Javier aquí, también vino a echarme porras aquí el día de hoy. Hermana Toñita, bendiciones, qué bueno que estás escuchándolos también. La hermana Chuyita Uribe, también, ¿verdad? Qué hermosa la creación de mi Señor, dice. Mi prima Esther Solano, ahí en nuestro pueblo, en Bacon. Aquí estamos, ánimo, gracias por escucharnos, Esther. Los apreciamos muchísimo. Hermana Priscila Pérez también está escuchándonos. Y bueno, por ahí están diciendo, mi hija, qué buena enseñanza. Pues bueno, pues sigamos orando, ¿verdad? Para que el Señor siga trayendo bendición a nuestras vidas. El próximo lunes los vamos a estar esperando para abordar un tema muy importante. El día sexto de la creación es importantísimo entenderlo, porque es entonces cuando Dios nos crea a nosotros, al ser humano. Y de una manera muy especial vamos a dedicarle un buen tiempo para desarrollar ese tema, porque necesitamos entender que somos creación de Dios. A diferencia de todo el resto de la creación que Dios lo hizo por su palabra, a nosotros nos hizo de una manera diferente. Pero no les voy a decir cómo ahorita, nos vemos el próximo lunes. Y bueno, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Y agradecemos también a la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón, que nos concede el Señor el privilegio de pastorear. El día de ayer tuvimos un culto hermoso, el culto de las primicias, y decíamos, ¿verdad? Cerrando este programa, que las primicias, que aunque era una fiesta originalmente hebrea, viene desde la primer palabra en la Biblia, que es Bereshit. De ahí viene también primicias, en principio, lo primero, en el comienzo, y es la dedicación de los primeros frutos, y le damos gracias a Dios. Y bueno, pues ya en este mes de enero ha sido nuestras primicias estos programas, esperamos de una larga caminar juntos en la lectura de la palabra. Les encargo, si se vale dejar tarea, ¿verdad? Terminen de leer el capítulo 1 del libro de Génesis, y para traer más fresca la idea, y el próximo lunes, con la ayuda de Dios, vamos a ayudarles en la lectura, en este programa verso por verso, lectura comprensiva de la Biblia. Nos despedimos saludándolos a todos, deseando que el Señor les bendiga, y también agradeciendo a nuestro hermano Bet, que está aquí en los controles. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón. En Radio Vida tenemos